Bien. Eh, Dijimos varias cosas de la luz, ¿no es cierto?, la clase pasada, más que nada de la historia, digamos, cómo se gestó esta, esta, este concepto, digamos, de la luz, y que finalmente terminamos diciendo que la luz se considera un fenómeno dual, es decir, la luz nosotros la consideramos una onda porque tiene características de onda, se comporta como una onda, digamos, cumple todas las propiedades de una onda, pero al mismo tiempo es una partícula. Dijimos, ¿no es cierto?, en la clase pasada que la, el concepto de onda, o las primeras ideas de que la luz era una onda, fueron dadas, ¿no es cierto?, por un científico holandés de apellido Huygens. Él fue el que definió, digamos, o que propuso más bien que la luz era una onda, por allá por el 1600, ¿ya? Mucho, mucho tiempo atrás. Y que contemporáneo a él, Newton, Isaac Newton, había dicho, ¿no es cierto?, que la luz no era una onda, sino que era una partícula. También dijimos que ambos científicos habían demostrado, mediante experiencias o experimentos simples, sus dos teorías. Sin embargo, en el tiempo posterior, se comenzaron a demostrar las características de una onda de la luz. Es decir, se demostró la reflexión, la refracción, la difracción, etcétera. Todos esos comportamientos típicos de onda, ¿no es cierto?, se pudieron demostrar, digamos, digamos, se comprobó que la luz tenía esos comportamientos y por lo tanto, para muchos científicos durante mucho tiempo, se consideró a la luz como una onda. Es decir, se le dio la razón a Huygens y se pensó que Newton había estado equivocado al plantear que la luz era una partícula. Sin embargo, también dijimos que hubo una experiencia, un experimento que no tenía explicación. Y ese experimento era el fenómeno fotoeléctrico, que consistía en que a una placa de metal se la encerraba, ¿no es cierto?, en una cúpula sin aire, sin nada en el interior, una cúpula transparente de vidrio, y que se iluminaba esa plaquita con una luz violeta. Y que esa plaquita de metal al mismo tiempo estaba conectada a unos cables eléctricos y que pasaba por un voltímetro, es decir, por un medidor de corriente. Y entonces, cuando se aplicaba la luz, el voltímetro comenzaba a marcar que había energía eléctrica. Y entonces ese fenómeno no se podía explicar, o sea, nadie podía explicar por qué una onda, hasta ese momento que la luz era una onda, generaba electricidad. Entonces dijimos que fue Albert Einstein que logró, ¿no es cierto?, logró, ¿no es cierto?, eh, generar una explicación diciendo que la luz no solamente era una onda, sino que también era una partícula, que es muy distinto a decir que es una partícula, porque lo que Newton dijo era que la luz era una partícula solamente y que no era una onda. Con el tiempo se demostró que la luz era una onda, y el error que cometieron la mayoría de los científicos de esos siglos anteriores, ¿no es cierto?, fue el descartar que la luz podía hacer ambas cosas. Se quedaron con una sola, ¿no es cierto? Se quedaron considerando que la luz podía ser solamente una onda y no una partícula. Entonces Einstein, el gran aporte fue que al proponer que era una partícula, no descartó que era una onda, es decir, agregó al concepto de lo que se tenía hasta ese momento, eh, de que la luz, además de ser una onda, ¿no es cierto?, era una partícula también. ¿Sí? Y también dijimos que esto le valió a Einstein el premio Nobel, es decir, en 1905 él se gana el premio Nobel de física por, por plantear por explicar, ¿no es cierto?, este fenómeno fotoeléctrico. Muy bien, pero también dijimos, ¿no es cierto?, y que es lo que vamos a centrar la clase de esta mañana, dijimos que la luz como, como onda, como tipo de onda, se clasificaba en una onda que nosotros llamamos, en un tipo de ondas que nosotros llamamos electromagnéticas. Y que son justamente estas ondas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de luz, no me refiero solamente a la luz visible, sino que me refiero a todas las ondas que tienen estas características.
Es decir, no solamente la luz visible es onda y partícula. Hay una serie de ondas de tipos de rayos que tienen estas mismas características, es decir, que se comportan como una onda, pero que al mismo tiempo son una partícula. Y ese tipo de ondas son las ondas electromagnéticas, y que nosotros al comienzo del año, cuando empezamos a hablar de esto, simplemente dijimos que estas ondas electromagnéticas se caracterizaban porque eran capaces, ¿no es cierto?, de viajar o de transportarse a través del vacío. Es decir, que son ondas que no necesitan de un medio material, no necesitan de átomos, no necesitan de partículas para hacerlas vibrar y viajar a través de ellas como lo tiene que hacer el sonido, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos del sonido, una de las cosas que dijimos es que si una pieza o un espacio no tiene aire, no tiene moléculas de aire, si usted emite un sonido, ese sonido no se escucha. Por ejemplo, si usted pusiera esta misma cúpula de metal, ¿no es cierto?, perdón, de vidrio, sellado al vacío, sin aire al interior, y usted coloca un parlante al interior y coloca música, usted se va a acercar y no va a escuchar absolutamente nada. No se escucha, porque como las moléculas de aire que están al interior de esa cúpula no vibran, eh, no transmiten el sonido. Eh, de hecho, el año pasado estábamos haciendo con unos alumnos un ensayo de PSU de física, y salía esta pregunta. Salía la pregunta de que si había una radio dentro, porque era física primero medio, si había una radio dentro de una cúpula de vidrio, ¿no es cierto? Y yo subía el volumen de la radio. Se escuchaba el sonido más fuerte, más despacio, no se escuchaba bien, varias alternativas. Y la respuesta era que no se escuchaba nada, porque si no hay aire al interior de ese vidrio, no hay sonido. El sonido depende de la materia, del aire, de las moléculas de aire para transportarse. En cambio, una onda electromagnética, por definición, que fue el único que nosotros dijimos de ellas al principio del año, por definición son ondas que son capaces de moverse a través del vacío, es decir, se transportan a través de un espacio que no tiene átomos, que no tiene materia. Y por eso que la luz del sol llega a nosotros, porque es una onda electromagnética, ¿ya? Y que es capaz de viajar, ¿no es cierto?, esos 150 millones de kilómetros que hay entre el sol y nosotros, hasta aquí, a través de un espacio que no hay átomos, no hay nada, pero viaja a través del vacío. Esa es la definición de una onda electromagnética. Pero evidentemente podemos decir muchas otras cosas de estas ondas electromagnéticas, y entonces existe un modelo que ordena estas ondas, las clasifica, ¿no es cierto?, y las ordena para que nosotros podamos entender y conocerlas de manera más concreta. Y ese modelo se llama espectro electromagnético. Espectro electromagnético. Un espectro es como una ventana, una muestra eh, de algo. Entonces, este espectro electromagnético, ¿no es cierto?, consiste en eh, justamente la muestra o el ordenamiento de todos estos tipos de ondas electromagnéticas. Y este espectro está ordenado de las ondas de mayor frecuencia a las ondas que tienen menor frecuencia. Ahora, la frecuencia de una onda, recordemos que está asociada a la energía de la onda, es decir, mientras más frecuencia tiene una onda, posee más energía. La amplitud y la frecuencia son, digamos, características de una onda que están asociadas a su energía. Entonces, en el fondo, este espectro está ordenado de las ondas que tienen más energía a las que tienen menos energía. Y por lo tanto, la longitud, recuerden que la longitud de una onda es una característica que es inversa a la frecuencia. Mientras mayor es la frecuencia, menor es la longitud. Por lo tanto, este espectro está ordenado de las ondas de menor frecuencia, perdón, de menor longitud
a las de mayor longitud. Entonces, si yo tuviera que dibujar, ¿no es cierto? Si yo tuviera que dibujar o graficar, ¿cómo sería esto? En este lado del espectro están las ondas que son así. Y en este lado del espectro están las ondas que son así. ¿Sí? Entonces, al lado izquierdo, mayor frecuencia, menor longitud. Al lado derecho, menor frecuencia, mayor longitud. Ondas que se repiten menos, pero que son más grandes. Al lado izquierdo, ondas que se repiten más seguido, pero que son más pequeñas, pero que tienen más energía. ¿Ya? Eso, digamos, en términos generales de cómo está ordenado el espectro electromagnético, que repito, es un modelo. No es que las ondas estén siempre todas juntas, no. Simplemente este espectro muestra cómo yo voy a ordenar las ondas para poderlo entender. Es como una tabla periódica. Si usted quiere saber, conocer los elementos químicos, usted va a una tabla periódica. La tabla periódica es un modelo. A mí me muestra todos los elementos químicos que hasta el momento se han descubierto en la naturaleza y los ordena desde el que tiene un protón al que tiene 118 protones. ¿Sí? 118 elementos, del más chiquitito al más grande. Y eso, obviamente, ese ordenamiento del que tiene 1 hasta el que tiene 118, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, me entrega también un orden de propiedades, que son las propiedades periódicas. Y entonces yo puedo saber, los elementos, no sé, que tienen mayor radio atómico son los que están aquí abajo, a la izquierda abajo, los que tienen menor radio atómico son los que están a la derecha arriba. Los que son más electromagnéticos están a la derecha arriba y los que son menos electromagnéticos están a la izquierda abajo. Los elementos que tienen menos protones están arriba, los que tienen más protones están abajo. Y así, yo puedo ir diciendo características de los elementos a través de la tabla periódica, porque es un modelo que a mí me muestra, me ordena los elementos y yo puedo determinar, a ver, si yo quiero comparar el oro con la plata, ¿qué diferencias tienen? Y entonces yo los miro en la tabla periódica, y eso me dice quién tiene más protones, quién tiene menos protones, quién es más electromagnético, perdón, electronegativo, quién es menos electronegativo, etcétera, 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 ¿ya? O qué elementos son gases, qué elementos son sólidos, en fin. Entonces, el espectro electromagnético también es un modelo, pero que en vez de ordenarme elementos químicos, me ordena las, las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, vamos a partir, digamos, con este espectro desde el que tiene mayor energía, del tipo de rayo que tiene mayor energía o tipo de onda que tiene mayor energía, hacia los que tienen menor. El que está ubicado en el extremo izquierdo son los rayos gamma, ¿ya? Son los que tienen más energía. Miren, voy a aquí abrir una página y vamos a compartir, ¿no es cierto?, el espectro, vamos a mostrárselos en figura mejor, y de esta manera eh, pueden ir observando y ir comentando algunas cosas importantes. Eh, Estoy abriendo aquí la imagen para poder compartirla y mm, no voy a compartir esta porque está al revés y se van a confundir. Está de derecha a izquierda. Y lo más típico es que esté de izquierda a derecha. Déjenme acá buscar. Les cambio el tiro la imagen. Ya vamos a compartir este primero y después vamos a mostrar algunos otros que tienen aplicaciones.
Eso, ahí sí. Ya. Ahí está. No sé si lo ven. Avísenme ahí si lo están viendo, por favor. Sí, Ya. Bien, eso es lo que ustedes ven ahí, es el espectro electromagnético, ¿sí? Que es, no se dejen guiar por lo que está arriba en colores, porque lo que está arriba en colores, que dice espectro visible por el ojo humano, es simplemente este pedacito que está ahí, que salen los colores del arco iris, y que está proyectado hacia arriba y que es el espectro o el rango de radiación electromagnética que nosotros somos capaces de observar con nuestra vista, ¿ya? Eh, no, digamos, no es todo el espectro. Entonces, eh, dijimos que aquí yo dibujé los rayos gamma primero. Sí, aquí rayos cósmicos podría ser, pero normalmente donde se inicia el espectro siempre es con los rayos gamma. Entonces, si usted se da cuenta, aquí abajito, usted tiene la longitud de onda, ¿no es cierto? Y abajo tiene la frecuencia. La longitud de onda está medida en metros y la frecuencia está medida en esta unidad que usted lo ve como Hz y que la palabra correcta es Hertz, que nosotros cuando hablamos de ondas al comienzo del año y vimos, ¿no es cierto?, la, ¿cómo se llama? La manera de calcular la longitud de onda, dijimos que esa longitud de onda perdón, la frecuencia se medía en Hertz, que era número de ciclos partido por segundo, ¿sí? Entonces ese número de ciclos medido por segundo es lo que nosotros ya denominamos Hertz. Entonces si se dan cuenta, aquí los Hertz son altísimos. Por ejemplo, en el caso de los rayos gamma, que están aquí, nosotros bajamos por acá y nos encontramos más o menos con los Hertz entre 10 elevado a 22 y 10 elevado a 21 Hertz, es decir, esa cantidad de ciclos por segundo. Eso quiere decir que, recuerden que un número en notación científica de 10 elevado a 22 eh, es un 1 con 22 ceros para allá. Es un número extremadamente alto. Entonces, esas son la cantidad de ciclos, 10 elevado a 22, es decir, un 1 con 22 ceros, esa es la cantidad de ciclos que un rayo gamma entre 10 y 22 y 10 y 21, es la cantidad de ciclos que un rayo gamma realiza por segundo, es decir, esas vueltitas de la onda, que ustedes, ¿no es cierto?, que hemos dibujado muchas veces, hay esa cantidad de millones y millones y millones de vueltitas que hace esa onda en un solo segundo. Entonces, es una onda extremadamente, de frecuencia extremadamente alta, que tiene una onda muy alta, y que obviamente por tener una frecuencia tan alta, su longitud es pequeña, ¿no es cierto? La longitud en metros es de 10 elevado a menos 13. Y aquí, eso significa que es un 0, y 13 ceros para allá, y recién ven un número 1. Esa es la cantidad de metros que tiene esa onda, que es una onda extremadamente chiquitita, muy chiquitita. Sin embargo, es una onda que es muy energética. eh, de hecho, esta onda puede ser emitida obviamente por el Sol y también por núcleos atómicos. Y la principal aplicación de este tipo de onda tiene que ver con aplicaciones médicas, ¿ya? Me parece que aquí, déjenme un poquito volver a, a otra figura que yo tengo acá, donde están las aplicaciones, que solamente la única diferencia es que están puestas al revés, pero que igual nos va a servir para entender. Ahí está. Ahí están los rayos gamma, ¿no es cierto? Entonces estos rayos gamma se producen o se emiten a través del núcleo atómico. O sea, hay muchos, digamos, algunos exámenes de imágenes que usted se puede tomar,
y que tienen justamente estos rayos gamma. Repito, este espectro está al revés, ¿sí? Está desde de derecha a izquierda, pero son los mismos, solamente que tiene que darlo vuelta. Entonces, aquí digamos, hay cosas más prácticas. Por ejemplo, ¿esos rayos gamma penetran la atmósfera terrestre? No, por supuesto que no. En la atmósfera rebotan esos rayos y se devuelven. Si pasaran, ¿no es cierto?, hacia la atmósfera terrestre, estaríamos todos muertos, porque son rayos muy perjudiciales, que obviamente si usted se va a tomar un examen una vez no le va a hacer nada, pero si está permanentemente en exposición a esos rayos, provocan quemaduras y finalmente usted se puede morir, ¿ya? Luego vienen los rayos X, que eso para usted es más conocido, porque los rayos X, ¿no es cierto?, son las famosas radiografías que usted se toma, que tienen también una alta energía, y que de hecho, cuando usted se toma una radiografía y usted le aplica los rayos X, esos rayos atraviesan todo su cuerpo, completo, y solamente chocan e iluminan los huesos, o algún otro elemento que esté en su cuerpo que sea perjudicial. Entonces, cuando usted se toma una radiografía, por ejemplo, se cayó, quiere ver si tiene alguna fractura, ¿no? Entonces, le ponen el brazo, la pierna, ¿no es cierto? Ahí aplican rayos X. Entonces, debajo de su pierna o detrás, ¿no es cierto?, de sus pulmones, si usted se quiere tomar una radiografía de los pulmones, detrás de eso, ¿no es cierto?, hay una plaquita, ¿no es cierto?, una película que toma graba, graba la imagen que se formó al momento en que los rayos X traspasaron su cuerpo. Y entonces ahí es donde queda registrado, ¿no es cierto?, sus huesitos. Se ven ahí claramente. Y el resto del cuerpo no se ve porque no, esa radiación es tan grande que es capaz de atravesar todas sus células completas para el otro lado, y solamente se graban sus huesos. Y ahí se ve entonces si tiene una fractura o no. Yo también les comenté la clase pasada, ¿no es cierto?, que la exposición permanente a este tipo de radiación provoca cáncer. Por lo tanto, el tecnólogo médico, que es la persona que usted le toma el examen, cuando usted le toma el examen, él se mete detrás como de una caseta que hay ahí, y esa caseta, las paredes de esa caseta están hechas de plomo, porque el plomo, como elemento, es el único elemento que impide el paso de este tipo de rayos. ¿Ya? Los rayos X atraviesa el concreto, los ladrillos, la madera, todo. Si usted hace una caseta de cualquier otro de esos materiales, no impide el paso de los rayos X a través de ese material, porque tiene mucha energía, entonces es capaz de pasar todo, excepto el plomo. En el plomo choca y se devuelve, y por eso que el tecnólogo médico se mete dentro de esa caseta para que, como él está todo el día tomando radiografías, no le afecta a su salud. O algunos otros, por ejemplo, si usted va a un dentista, la máquina de rayos X es como un brazo, sí. Entonces ahí no se metan dentro de una caseta porque tienen que ponerle una plaquita aquí adentro de la boca, ¿no es cierto?, que es la que le recibe, ¿no es cierto?, la emisión de rayos. Y entonces ahí el tecnólogo médico normalmente anda con una pechera, ya con una pechera así grande, y si usted la toma es muy pesada porque está hecha de plomo, justamente para impedir que estos rayos X atraviesen y causen, digamos, la exposición permanente, provoca cáncer. Bien, entonces, si usted se fija aquí abajo, también hay una cosa importante. Si nosotros tuviéramos que comparar, ¿no es cierto?, el tamaño de la onda con algún objeto conocido, diríamos que los rayos gamma son del tamaño de un núcleo atómico. Y un núcleo atómico es extremadamente pequeño, para que se hagan una idea. Si yo agrandara un núcleo atómico, el núcleo atómico del hidrógeno, que es más chiquitito, al tamaño de una bolita de vidrio, ¿conocen las canicas de vidrio, no es cierto? Son así más o menos. Si yo agrandara un núcleo del hidrógeno, que es más chiquitito, al tamaño de una canica de vidrio, el átomo total sería del porte del Estadio Nacional. Es decir, el único electrón que tiene el átomo de hidrógeno que anda dando vuelta alrededor de ese núcleo, giraría más o menos a la altura del tablero electrónico del Estadio Nacional. Y si yo colocara esa canica en el centro de la cancha, ¿no es cierto?, ese electrón estaría girando allá. Si agrandara ese núcleo a ese tamaño. Entonces, eso le dice dos cosas de los átomos, que son muy pequeños, extremadamente pequeños, y el núcleo aún más pequeño, y que la mayor cantidad del tamaño del átomo es espacio vacío, porque el núcleo es muy chiquitito, lo que es masivo, el núcleo,
y el electrón, que es tan chiquitito, anda girando alrededor, pero a una distancia muy grande de ese núcleo. Muy bien. No sé si tiene alguna consulta con respecto a los rayos gamma y a los rayos X, que son los primeros, ¿no es cierto?, de esta lista. Esta imagen ustedes la pueden encontrar en cualquier parte, de hecho, estas imágenes están aquí en Wikipedia, pero nos sirven, ¿no es cierto?, para acercar, digamos, estos conceptos que son a veces tan abstractos a algo conocido, algo más familiar. ¿Hay alguna consulta con respecto a estos dos rayos, rayos gamma o rayos X? Entonces ahí está, recuerden, los que tienen mayor frecuencia, mayor energía. Imagínense rayos gamma del porte más o menos, la frecuencia más o menos del porte de un núcleo, y los rayos X del porte de un átomo, ¿sí? Un poquito más grande, pero siguen siendo muy pequeños. Ahora, fíjense la temperatura, dice temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es más intensa. Es decir, si yo tengo un objeto, ¿no es cierto?, que, eh, que tiene, ¿no es cierto?, rayos gamma o rayos X, si usted se fija, está aproximadamente a 10.000 grados centígrados. ¿Sí? Es una cantidad de energía extremadamente alta, muy, muy, muy alta. Bien, sigamos entonces. Luego viene la radiación ultravioleta. Fíjese, también para nosotros es muy conocida porque en el verano nos molesta mucho, ¿no es cierto? Escuchamos mucho este término. Cuando dan el informe del tiempo, ¿no es cierto? Dicen, mañana va a haber radiación muy alta o extremadamente alta, así que protéjase, póngase gorrito, póngase protector solar, ¿no es cierto? No salga a la calle así nomás porque se puede tener quemadura. Entonces, cuando se refieren a esa radiación alta, se refieren específicamente a esta. Ahora, la radiación ultravioleta, en teoría, en la práctica, no debería entrar a la atmósfera terrestre, porque es dañina. Y de la atmósfera, ¿no es cierto?, una capita muy delgada y específica es la que impide que esta radiación pase, que es, ¿no es cierto?, la capa de ozono. Que el ozono es un gas formado por 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? El oxígeno que nosotros respiramos son 2 átomos, ¿no es cierto? O dos oxígenos, es el que nosotros respiramos. Pero el ozono son 3 átomos de oxígeno. Entonces es un gas eh, muy oxidante, es decir, que descompone muchas cosas. Todo lo que el ozono toca lo descompone, lo desarma, por así decirlo. Entonces, cuando la radiación pasa a través del ozono, choca con el ozono y esa radiación choca ahí, se rebota al espacio y no ingresa. Ahora, también hay, que no tienen el mismo objetivo, pero les cuento también, en función de esto del ozono, hay hoy día en la actualidad generadores de ozono, que son unas maquinitas que generan gas. Este gas toma el oxígeno atmosférico y a través de una alta tensión eléctrica le agregan otro oxígeno más que está en el ambiente también y forman gas ozono y lo tiran al ambiente. Es un poco irritante el gas, pero es capaz de matar y desinfectar ambientes. ¿Ya? Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a instalar estos generadores de ozono en los aire acondicionados de los vehículos y provocan que todos los ácaros y las cosas que viven ahí en el aire acondicionado de los vehículos se mueran. Porque eso mata todo, mata bacterias, virus, todo. ¿Ya? Eh, y que está hecho de este mismo gas, esta capa de la atmósfera que impide, ¿no es cierto?, que esta radiación ultravioleta ingrese a la atmósfera. Pero, como sabemos, producto de la gran industrialización y la contaminación en nuestro planeta, esta capa se ha ido gastando, se ha ido descomponiendo, y entonces sabemos que en los polos, sobre todo, hay un forado, un hoyo, ¿no es cierto?, de esta capa, y entonces la radiación ultravioleta igual entra a nuestra atmósfera. ¿Y cómo entra? Por eso que nosotros tenemos que protegernos con estos filtros solares, que son estas cremitas, ¿no es cierto?, que justamente son filtros de radiación ultravioleta, ¿sí? Porque la luz ultravioleta nosotros no la vemos, tampoco la sentimos. Es decir, eso también es peligroso porque es típico, por ejemplo, que cuando uno va a una playa, está nublado, hace frío, y usted piensa que no se va a quemar porque hace frío. Pero después llega no se puso gorrito, anduvo sin polera, ¿no es cierto? Y no se echó protector solar, bloqueador solar, y después está en la noche todo quemado, ¿ya?
siente que la piel le arde, ¿no es cierto? Porque usted tampoco, la luz ultravioleta o la radiación ultravioleta no se siente como calor, ¿ya? Es una luz que es una radiación que está presente en nuestra atmósfera, lamentablemente está presente, por lo tanto siempre tiene que protegerse. Ahora, ¿por qué en verano es más peligroso que en invierno? ¿Y por qué la cantidad de radiación ultravioleta es tan baja en invierno con respecto al verano? No tiene que ver con la cantidad de radiación que ingresa, porque la radiación que ingresa es la misma. La diferencia tiene que ver con el ángulo que ingresa. Me explico, es como cuando usted tiene una lupa. Cuando usted tiene una lupa, ¿no es cierto?, la pone al sol y apunta la luz, ¿no es cierto?, a un solo punto, usted es capaz de quemar algo, ¿no es cierto? En una madera, ¿no es cierto?, usted puede apuntar esa luz, ¿no es cierto?, y como la concentra, toda la luz que pasa por toda la lupa, la concentra en un solo punto, es capaz de producir tanto calor que la quema, que provoca una quemadura. En cambio, si usted mueve la lupa de una manera que ese haz de luz se expanda, se agrande, usted pone la mano ahí abajo y no hay mayor calor, ¿no es cierto? Porque es la misma radiación. Es la misma radiación que está pasando por la lupa, pero la diferencia es cómo usted la concentra. Si la concentra en un punto más pequeño, hay una mayor cantidad de energía. Si usted la difunde en una superficie mayor, hay menor cantidad de energía. Entonces, cuando nosotros estamos en invierno, usted sabe que la Tierra está inclinada así. Entonces, cuando nosotros estamos en invierno, la, la inclinación de la radiación solar es mayor en invierno que en verano. Entonces, como en invierno es mayor, la radiación solar se esparce o se proyecta sobre una mayor superficie de tierra. Y entonces la cantidad de radiación que lleva por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado, si usted lo prefiere, es menor. Entonces, en el fondo, en invierno tenemos la lupa con este haz de luz grande. Es la misma radiación, pero que está repartida en una mayor superficie porque la inclinación es mayor. Por eso que tú sales a la calle en invierno y como que el sol no te abriga. O no te quemas tampoco. No tienes que estar con protector solar porque no te va a quemar, porque es la misma radiación ultravioleta, pero como está repartida en una mayor superficie, entonces no nos quema. En cambio, en el verano, es como que nosotros pusiéramos la lupa en la otra posición, es decir, toda la luz que pasa la concentramos en un punto más pequeño y entonces sentimos, es capaz de quemar, entonces sentimos más calor y también la radiación ultravioleta nos quema, digamos, de forma peligrosa. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta con respecto a la radiación ultravioleta. Eh, Ahí está más o menos la longitud de onda, 10 a la menos 8 metros, pero también tenemos la frecuencia, 10 elevado a 16 Hz. ¿Sí? Recuerden que aquí en los rayos gamma estábamos entre 10 elevado a 22, 10 elevado a 21 por ahí. Ahí terminan los rayos gamma, después están los rayos X, 10 elevado a 18 Hz, ultravioleta 10 elevado a 16. ¿Alguna consulta? ¿Nada? Bien. Sigo entonces con la luz visible, que es la que viene acá. Mire, si usted se da cuenta, aquí en el espectro electromagnético, usted tiene, donde termina la luz ultravioleta, el primer color que viene después de eso es el violeta. Y por eso que esta radiación que está aquí se llama luz ultravioleta, porque ultra significa sobre, ¿sí? Sobre algo, ¿cierto? Usted dice, es ultra bacán, ¿no es cierto? Eso significa que es más que bacán, ¿no es cierto? Eh, o cualquier cosa que usted le aplica el prefijo ultra significa que es más que algo, que eso que usted nombró. Entonces, ultravioleta significa que está sobre violeta. ¿Por qué? Porque el último color visible es el violeta. Entonces, como la radiación que viene después del violeta es la radiación ultravioleta. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos toda la luz que nosotros somos capaces de ver. ¿Sí? La luz visible, que va desde el color violeta hasta el color rojo. ¿Sí? Ahí está el orden. El violeta, el azul, el celeste, el verde, el amarillo, y después viene el naranja y el rojo. ¿No es cierto? Obviamente entre medio están todos los otros colores, tonos, etc. Pero esa es la luz que nosotros vemos. Esa luz, cuando choca sobre los objetos, cumpliendo, ¿no es cierto?, la propiedad de las ondas, que es la reflexión, que en la próxima clase vamos a hablar de eso con respecto a la luz, eh, al chocar se refleja, se devuelve, pero no se devuelve toda, se devuelve parte de esa luz. Entonces,
la parte de la luz que se devuelve es la que nosotros vemos. Por ejemplo, si yo tengo, aquí voy a tomar aquí un cuchillo. Este cuchillo tiene el mango rojo. Eso significa que la luz que está llegando a este mango, ¿no es cierto? El resto de la luz se absorbe en el material que tiene este cuchillo, pero se devuelve, ¿qué sector de la radiación visible? Este último, el rojo. Y por eso que usted lo ve rojo. En cambio, si yo tengo un salero que tiene color azul, ¿no es cierto? La tapa de color azul, quiere decir que toda la radiación, la luz visible que está llegando aquí, se está absorbiendo, excepto, ¿qué parte de la luz visible? Esta que está aquí, el color azul. Y por eso que usted ve la tapa del salero azul, ¿ya? Si yo tomo acá mi estuche, que tiene salmón y verde, entonces usted dice, ah, perfecto, entonces la radiación visible que está llegando a este estuche se absorbe la mayor cantidad, pero ¿cuál rebota, cuál se refleja? El salmón. En cambio, aquí arriba en este material, el salmón se absorbe y se refleja el verde. Aquí se absorbe el verde y se refleja el salmón. Entonces, va a depender, digamos, del tipo de material, la luz que es capaz de reflejar. Pero usted lo que observa es la luz que se está reflejando de ese objeto. Ahora, ¿qué pasa con objetos, no es cierto? Eh, como como este parlante que yo tengo acá, que es negro. Ya, los objetos negros, ¿no es cierto? Son, o materiales negros, son los materiales que absorben toda la luz visible. La absorben toda, no reflejan nada. Y entonces, como no reflejan nada, usted lo ve de color negro. ¿Sí? Mientras que eh, una, una servilleta, que es blanca, ocurre todo lo contrario. Este material refleja toda la luz. ¿Sí? La refleja completamente. Y como la refleja completamente, entonces usted ve todos los colores juntos, y al ver todos los colores juntos, se ve blanco. De hecho, hay un experimento que usted lo puede hacer en su casa, que disco cromático se llama. Es un disco, ¿no es cierto?, de colores, están todos esos colores que usted ve aquí, la luz visible, y usted lo ve ordenado ahí. Pero si usted hace girar ese disco rápido, 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 esos colores se juntan, ¿no es cierto? Y usted ve el disco blanco, porque van digamos, reflejando todos los colores juntos, y al reflejarlos todos juntos y a una velocidad alta, entonces usted ve todos los colores juntos, y al verlos todos juntos, los ve de color blanco. ¿Ya? Muy bien. No sé si tienen alguna duda con respecto al espectro visible, a la parte de la luz visible, que ya estamos ahí. En el espectro visible, el tamaño de la onda es más o menos de un protozoo, ¿no es cierto? Que esa es la cantidad del tamaño. Un protozoo es un poquito más grande que una bacteria, ¿ya? Como para que se haga una idea. Otra cosa importante con respecto a esta parte de la luz visible, o sea, del espectro electromagnético. Esta radiación que está entre este punto y ese punto, que es la luz visible, repito, ¿no es cierto? Eh, También coincide con la radiación que utilizan las plantas para hacer fotosíntesis, ¿ya? Las plantas hacen fotosíntesis, también usan la energía de la luz del sol, este mismo espectro, este mismo rango, ¿ya? Eh, Ellos absorben principalmente el color azul, el color violeta y también el color rojo. Y por eso es que usted ve las plantas de color verde, porque la clorofila, que es el pigmento que está dentro de los cloroplastos, que son estos organelos que están dentro de las células que hacen la fotosíntesis, eh, reflejan o rechazan, ¿no es cierto?, principalmente el color verde, la luz verde. Sin embargo, en las hojas de las plantas, también hay otros pigmentos que están debajo de la clorofila que también absorben esa cantidad de energía en el color verde, ¿no es cierto?, y que son de otros colores, color naranja, color rojizo, etcétera, y que usted en otoño las ve. En otoño se descompone la clorofila, se desarma como molécula, y aparecen estos otros pigmentos que estaban debajo, y por eso usted empieza a ver las hojas de color amarillo, de color rojo, de color salmón, ¿no es cierto? Porque son pigmentos que estaban allá abajo, siempre estuvieron, pero estaban tapados con la clorofila. Y esos pigmentos obviamente absorben la energía también en el color verde. Y por eso es que se ven de otros colores, porque absorben el verde y rechazan el rojo, rechazan el amarillo. En cambio, la clorofila absorben el rojo, en el amarillo, en el azul,
y rechaza el verde. Y usted por eso ve las hojas de color verde. Muy bien. Como el último color acá abajo del espectro visible es el color rojo, ¿sí? Lo que viene debajo de eso, ¿qué radiación piensan ustedes que es? El infrarrojo. Porque el prefijo infra significa debajo de, ¿sí? Eh, por ahí hay algunas series, ¿no es cierto?, que hablan del inframundo, ¿no es cierto?, de este mundo que estaría supuestamente debajo del mundo de nosotros. Por eso dice infra, debajo de. Entonces acá infrarrojo significa que es toda la radiación que está debajo del rojo, ¿sí? Debajo del rojo, que es el último color visible. Bueno, la radiación infrarroja es calor. Es la radiación que usted siente cuando sale a la calle en el verano y dice, oye, que hace calor. Bueno, ese calor que usted siente, esa es la radiación infrarroja. No se ve, pero se siente. Eh, También hay visores de radiación infrarroja, porque todos los cuerpos de seres vivos emiten calor, ¿no es cierto? Sobre todo los cuerpos de mamíferos, que tenemos sangre caliente, emitimos calor. Entonces, todos estos visores nocturnos por ejemplo, de las fuerzas especiales, que usted ve a veces en las películas que se colocan y ven en la noche, ¿no es cierto?, ven los cuerpos, ¿no es cierto?, que se están moviendo, es justamente porque ven todo objeto que esté emitiendo esta radiación. Entonces, nuestros ojos no son capaces de observar la radiación infrarroja, pero estos visores sí son capaces de observarla. Entonces, es un filtro y que la persona está viendo, le transforma la radiación infrarroja en luz visible. En el fondo eso es lo que hace el visor, transformar la luz infrarroja en luz visible. Y por eso que usted es capaz de ver todos los cuerpos, todas aquellas cosas que emiten calor. ¿Sí? Y luego, ya más abajo, está las ondas microondas, que tienen una frecuencia ya más grande, son muy grandes, digamos, imagínense más o menos del tamaño de un ser humano, y son las que nosotros usamos en el horno microondas para aquellos que tienen hornos microondas en la casa, y que en el fondo esta radiación lo que hace es provocar que las moléculas de agua giren, así como un remolino. Y cuando empiezan a girar y a tocarse unas con otras, a girar y empiezan a rozar, a rozar, a rozar, igual como que usted estuviera haciendo esto con las manos, ¿qué provoca eso? Calor, ¿ya? Y entonces la comida se calienta. Entonces, mientras más humedad tenga un alimento, más rápido se calienta, porque esa radiación gira más rápido, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto? En el último lugar, ¿no es cierto?, de energía, de tamaño, ¿no es cierto?, pero no de longitud, porque son las ondas más grandes, están las ondas de radio y televisión. Todas las ondas de radio y televisión también son ondas electromagnéticas, que son las que se utilizan para que el receptor, ¿no es cierto?, del vehículo o de la radio, ¿no es cierto?, se recepcione y nosotros escuchamos radio, es información que viene a través de una onda y se transforma en sonido, y es lo que nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, o escuchar en una radio, como música. O también en la televisión podemos escuchar, si tenemos una antena, ¿no es cierto?, eh, podemos escuchar, ¿no es cierto?, o ver también una imagen. Sin embargo, hay otros receptores o emisores también que se comunican entre, por ejemplo, la televisión, ¿no es cierto?, y un móvil de un periodista que anda por ahí, ¿no es cierto?, esas se transmiten entre la central y el móvil a través de microondas, ¿no es cierto? De hecho, en algunas transmisiones dicen transmisión hecha a través de microondas, avisan ahí, porque tal vez la calidad no es tan buena. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta con respecto a este espectro. En el fondo, repito, este espectro es un modelo simplemente que nos ordena de las ondas de mayor radiación, de mayor frecuencia a las de menor frecuencia, o de menor longitud a mayor longitud, todas las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Dentro de eso, la luz visible, que es la que nosotros normalmente conocemos porque es la que podemos observar más fácilmente, podemos experimentar con ella y podemos ver las características, ¿no es cierto? Que en la próxima clase vamos a hablar de eso. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Ninguna? Bien, chiquillos. Si no No. hay... ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Matías? Ah, no, dije que no había ninguna. Perdón. Ah, ya. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? Ya, entonces si no hay preguntas, entonces
Vamos a despedir, dejé de compartir ya el espectro. Repito, este espectro ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte de internet, lo buscan rápidamente, es muy fácil de encontrar. En todo caso, también van a tener la clase que quedó grabada, ¿no es cierto? Y la vamos a subir después. Chiquillos, me despido entonces, nos vemos mañana, jueves, en la clase de matemática. Que estén muy bien. Chau. Chao.